Bienvenidos jóvenes a esta nueva sesión de discusión correspondiente a la primera parte de la discusión 3, guía de discusión 3, enlace químico, correspondiente a la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre del año 2020. La unidad 3, enlace químico. Vamos a comenzar con la parte 1 de la guía de discusión respecto a los aspectos teóricos. El problema 1 nos pide definir o explicar los siguientes términos. A pesar que este problema eminentemente teórico tiene varios literales, nosotros vamos a trabajar con 4: el enlace químico, el catión, el anión y la estructura de Lewis. El primer concepto es enlace químico y este se define como la fuerza entre los átomos que los mantiene unidos en las moléculas. En estas representaciones que vemos, las figuras nos muestran átomos diferentes. Por ejemplo, tenemos la molécula de agua a nuestra derecha, formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno lo vemos en color rojo, los átomos de hidrógeno en color gris. Y vemos que hay un bracito, un puente, una línea de unión entre el oxígeno y el hidrógeno. A ese se le denomina enlace químico. Es decir, la fuerza que los mantiene unidos, la forma en la cual ellos se unen, en este caso oxígeno e hidrógeno, para formar la molécula de agua. Vemos otras representaciones en donde siempre vemos los enlaces químicos como líneas. Se pueden representar de esta forma o de otras, pero lo más normal es que veamos estas líneas o puentes de unión. Esas son las fuerzas entre los átomos que los hace permanecer unidos y formar moléculas. Y eso es un enlace químico. Nuestro siguiente literal, el literal C, nos dice que definamos o expliquemos qué es un catión. Para poder definir un catión, primero debemos de recordar lo que es un ion. Un ion es un átomo o un grupo de átomos con una carga neta positiva o negativa. ¿Qué quiere decir carga neta? Que al sumar todas las cargas positivas y todas las cargas negativas, no nos da cero, como corresponde a un átomo cualquiera neutro. En el caso de un ion, nos va a quedar o más partículas positivas o más partículas negativas. Es importante observar que el número de protones permanece constante, permanece igual en un átomo y en un ion, pero se puede perder o se puede ganar electrones, y de ahí que la carga de un ion puede ser positiva o negativa, dependiendo si ganamos o si perdemos electrones en el átomo. Si se pierde un átomo, si se pierde un electrón en el átomo, quiere decir que las cargas positivas que hay en el núcleo van a ser mayores que las cargas negativas. Por lo tanto, la carga neta, suma de positivas y negativas, va a ser positiva cuando se pierde uno o más electrones. En ese caso, si se pierde uno o más electrones, vamos a tener un catión, el cual es un ion con carga neta positiva. Vemos en la figura, en esta diapositiva, que tenemos los 3 isótopos del hidrógeno. ¿Se recuerdan cuáles son ellos? Decíamos que era el protio, ¿sí? Que tenía un protón en el núcleo y un protón en el núcleo y un protón y no tenía neutrones en el núcleo. Tenemos el deuterio, en el cual tenemos un protón en el núcleo y siempre en el núcleo tenemos un protón y un neutrón. Y teníamos también el tritio, en el cual un protón en el núcleo y siempre en el núcleo un protón y 2 neutrones. Pero en este caso,
ya no tenemos el hidrógeno neutral. Vamos a tener el hidrógeno que ha perdido un electrón. ¿Cuántos electrones tiene normalmente el hidrógeno? Pues solo uno. Pues en este caso, se vuelve anión, pierde ese electrón. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando pierde un electrón, se queda con una carga neutra positiva. Y por eso en esta representación vemos que es el hidrógeno positivo, es decir, el catión correspondiente al hidrógeno. Si es el hidrógeno, que nosotros conocemos con ese nombre, con un protón en el núcleo y un protón sin neutrones en el núcleo, entonces decimos que el catión correspondiente es el protón. Si nos referimos al deuterio, el ion correspondiente o catión positivo es el deuterón. Y si es el tritio, pero ahora convertido en catión que ha perdido un electrón, entonces nos vamos a referir a él como tritón. Estos tres isótopos y estos tres cationes tienen nombres propios. No necesariamente va a ser así con todos los elementos, ¿vea? Y con sus iones asociados. Bien, otra definición que necesitamos dar es la del anión. Decíamos entonces que los cationes son iones con cargas positivas. Del anión vamos a decir que es un ion con carga negativa. ¿Y cómo puede ser que sea un ion con carga negativa? Bueno, pues cuando gana uno o más electrones, forma un anión. Lo vemos representado en esta figura. En el núcleo tenemos 3 protones. Si es un átomo, tiene que ser neutro y tiene que haber 3 electrones girando alrededor de ese núcleo. Esto es neutro, ¿verdad? ¿Sí? Un átomo neutro. 3 protones en el núcleo, 3 electrones girando alrededor de ese núcleo. Cuando gana un electrón, entonces tenemos 4 electrones girando alrededor del núcleo. Decíamos que el número de protones en el núcleo se mantiene igual. A esos nadie los toca, ellos se permanecen ahí. Quiere decir que la carga se aumenta, la carga negativa se aumenta porque gana un electrón. Es decir, de ser un átomo neutro con 3 electrones, se convierte en un ion, específicamente en un anión, con una carga eléctrica negativa. Esa es la carga eléctrica neutra. Sumamos 3 positivos más 3 negativos, nos da 1 negativo. Quiere decir que esta sería la representación del anión correspondiente a un elemento con 3 protones en el núcleo. Y así, si entre más protones tenga y más electrones, ¿verdad? Si se cumple ese desbalance de cargas negativas, entonces estamos ante un anión, un ion con carga neta negativa. En esta figura podemos apreciar comparativamente qué es un catión y qué es un anión. En la figura de la izquierda tenemos que cuando la carga neta es positiva, entonces estamos ante un catión. Quiere decir, tenemos más protones, recuerden que los protones tienen la carga eléctrica positiva, tenemos más protones que electrones. Si tenemos 4 protones en el núcleo, por lo menos debemos de tener 3 electrones girando alrededor, ¿sí? Para poder decir que hay más protones que electrones y en ese caso estamos en la presencia de un catión. Por el contrario, cuando hablamos del anión, el mismo número de protones, vean, 4 protones para este caso, pero como la carga eléctrica neta es negativa, debemos de tener mayor número de electrones girando alrededor del núcleo, más electrones que protones. En este caso tenemos 5, al menos 5, de tal manera que cuando sumamos 4 positivos,
más 5 negativos nos da 1 negativo en la presencia de un anión. La carga eléctrica neta es negativa. Seguimos con otro literal, en este caso definiendo qué es la estructura de Lewis. Estas estructuras de Lewis también se conocen como símbolos de puntos o regla del octeto. Y no es más que el símbolo del elemento y un punto que representa cada electrón de valencia de un átomo, del elemento. Estas estructuras de Lewis se utilizan precisamente para representar esa capa de valencia y su distribución. Es decir, cómo un átomo puede relacionarse con otro para establecer moléculas. Podemos tener estructuras de Lewis solo para un átomo o podemos tener estructuras de Lewis para moléculas. Cuando el enlace que se da entre los átomos es un enlace covalente, el par de electrones que se comparten se puede indicar con una línea o como pares de puntos. En el ejemplo que tenemos acá a la derecha, arriba, se representa como pares de puntos entre dos átomos. Y los pares libres, es decir, los que no se comparten en un enlace, se ubican como pares de puntos en los átomos individuales. Importante recordar que en una estructura de Lewis solo se muestran los electrones de valencia. Solo los electrones de valencia. Entonces vemos en esta figura algunas estructuras de puntos de Lewis para los primeros elementos de la tabla periódica. Decíamos que la estructura de Lewis consta del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia de un átomo de determinado elemento. Vamos al más sencillo, el hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene el átomo de hidrógeno? 1. ¿En qué capa se encuentra situada? Bueno, en la primera capa. ¿En qué tipo de orbital? S. La configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Entonces, en la primera capa tiene nada más un electrón. En la estructura de Lewis correspondiente ponemos el símbolo y ponemos el puntito que nos representa precisamente el electrón del hidrógeno. Su capa más externa es la capa 1 porque solo tiene un electrón. Para el helio, ¿en qué capa? En la primera también. ¿Cuántos electrones tiene el helio? 2. Entonces su capa más externa continúa siendo la capa 1 en donde se encuentran los dos puntitos, ¿sí? Vean, la estructura de Lewis no nos dice nada de las capas. Para eso nosotros tenemos que conocer la configuración electrónica y la ubicación del elemento en la tabla periódica, ¿vea? Entonces, el helio lo representamos por dos puntitos. Esos dos electrones que están en su capa S, perdón, en su orbital S de la capa 1. Nos vamos al berilio, por ejemplo. Los dos electrones o los dos puntitos que vemos en su estructura de Lewis son los dos electrones que están en la capa más externa. En este caso tendríamos la capa S y la capa P. Entonces berilio lo tendría en la capa P. En la subcapa P, nivel 2. Y así consecutivamente. De acuerdo a su ubicación en los grupos, así es el número de electrones de valencia que esos elementos tienen. Fíjense, en esta parte superior vemos estructuras de punto de Lewis para elementos, pero en la figura que tenemos abajo, en celeste, tenemos estructuras de Lewis para moléculas.
Veamos la estructura de Lewis para el bario, con 2 electrones en su capa más externa, en la capa de valencia, y 7 electrones para el cloro, 7 electrones que tienen su capa más externa. Decíamos que la estructura de Lewis lo que representa es la regla del octeto, es decir, que haya 8 electrones en su capa de valencia, como en el caso del neón. El hecho de que hayan 8 electrones en su capa de valencia significa que el nivel S, el subnivel S, está cubierto con 2 electrones y los subniveles u orbitales P están cubiertos todos con 6 electrones. Su capacidad máxima quiere decir que toda esa capa más externa está completa, está llena de electrones y eso le da estabilidad al átomo. Entonces, cuando se combinan, por ejemplo, en el caso del bario y del cloro, para completar su octeto, el cloro necesita un electrón que es proporcionado por el bario, ¿sí? Y el bario entonces se combina con 2 átomos de cloro para llenar el octeto de ambos, vea. Bario con cloro y bario con cloro, y así completa el octeto de los átomos de cloro y completa también su capa más externa en el caso del bario, ¿sí? Bien, continuemos con esta molécula de agua. Tenemos que el electrón de valencia, bueno, el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Es decir, que el oxígeno para completar su octeto necesita 2 electrones, que son provistos precisamente por 2 hidrógenos. Lo vemos uno a la izquierda y otro a la derecha, y así el oxígeno completa su octeto. El hidrógeno completa también, ¿sí? Con ese electrón que el oxígeno le comparte, completa su capa más externa, que es 2s. Se volvería 2s2 y completa la capa más externa, pero a través de electrones compartidos. Entonces forman, en el caso del hidrógeno y el oxígeno, la molécula de agua, cuya estructura de Lewis sería como la vemos en esta figura o en esta representación, a la derecha, abajo. Entonces, las estructuras de Lewis las podemos utilizar para elementos y para moléculas, y lo que tenemos que representar es los electrones de valencia con puntos, el símbolo del elemento o de la molécula y los electrones de valencia alrededor del símbolo del elemento. Entonces vamos al problema 1 de la parte 2, ya que terminamos, vean, los conceptos que se habían seleccionado del primer ejercicio, y ahora vamos a la parte 2, aplicaciones del enlace químico. Este problema nos dice que, utilizando la tabla periódica, determine el número de electrones de valencia de los átomos de los siguientes elementos. Tenemos 6 elementos y trabajaremos con 2 en esta oportunidad. Magnesio, el literal A, y el literal C, litio. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es, bueno, la tabla periódica. Tener una tabla periódica, porque nos dicen específicamente utilizando la tabla periódica. Es una de las herramientas que estamos utilizando. Bien, entonces una tabla periódica de este tipo, vea, ¿sí? Antes de pasar a darle respuesta, vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué son los electrones de valencia. Fíjense, dice, determine el número de electrones de valencia, pero si hasta ahorita no nos recordamos bien qué son, mencionamos que los electrones de valencia son aquellos que ocupan el nivel de energía más alto, es decir, el nivel de energía más externo. Todos los electrones que se encuentren en la capa más externa de un átomo, dependiendo del número de electrones que tengan, ¿vea? Y de la ubicación mediante aquella aplicación de la regla de Aufbau.
Entonces, todos los que se encuentren en el nivel más externo van a ser los electrones de valencia. ¿Qué significa eso? Son los electrones con los que puede interactuar ese elemento, ese átomo. Son todos aquellos electrones que le van a permitir establecer enlaces químicos. Y a esa última capa se le llama pues órbita de valencia, donde se encuentran los electrones de valencia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un átomo con 29 protones, entonces los electrones también van a ser 29. Tenemos que ubicar 29 electrones en una configuración electrónica. En el primer nivel van 2 electrones, en el segundo nivel caben 8 electrones, en el tercer nivel caben 18 electrones, y en el cuarto nivel, si el átomo es de 29 electrones, entonces todavía después del tercer nivel tenemos que ubicar uno, que es el que se ubica en la capa más externa. Un electrón de valencia, aun cuando tiene 29 electrones. ¿Vea? ¿De dónde salen estos números? 2, 8, 18, pues salen de las configuraciones electrónicas. El nivel 1 tiene orbitales tipo S y ahí caben 2 electrones. El nivel 2 tiene orbitales S y tipo P y ahí caben 2 en orbitales S y 6 en orbitales P, de tal manera que la capa completa del nivel 2 caben 8 electrones, ¿sí? Para el nivel 3 tenemos además de S, P, también tenemos D, con una capacidad de aceptar electrones de 10 y por eso son en total en la capa 3 18 electrones. Pero como tenemos 29, vea, el otro lo situamos en la capa 4, ¿sí? 4s1 y ese sería su electrón de valencia. Eso en el caso de un elemento que tenga 28 como número atómico. Por ejemplo, para el átomo de silicio, que es un elemento representativo, es decir, dentro de los grupos representativos de la tabla periódica, decimos que siempre los electrones de valencia son los que ocupan el nivel más alto de energía. Siempre se aplica lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el átomo de silicio con número atómico 14 tiene 4 electrones en la última capa. Como lo sabemos, bueno, hacemos la configuración electrónica y los que están en el nivel de energía más alto, N más alto, esos son los electrones de valencia. En este caso ya establecimos que son 4. Esos 4 electrones en la última capa son los electrones de valencia. Son los que el silicio puede utilizar para establecer enlaces químicos con otros elementos. Bien, hemos hablado de los elementos representativos. Esto que vemos acá lo tenemos en nuestro guión de clase y en los videos de clase. Simplemente es para recordar que la tabla periódica tiene una infinidad de propiedades periódicas mediante las cuales ha sido posible organizar esta tabla con estos grupos, familias o períodos. Los que están en rosa, todos los grupos que están en rosa, se dice que son grupos de elementos representativos o grupos representativos y se les ha dado el nombre de A. Entonces hay una clasificación en grupos representativos que dice, mire, la primera columna es la 1A, la segunda columna es la 1B. Siempre dentro del bloque de los representativos nos vamos a la tercera columna de los elementos representativos. La tercera columna, que pertenece al grupo 13, ahora la nombramos como 3A. Una subclasificación, vea, ¿sí? A la columna 14 le decimos ahora 4A, dentro de los grupos representativos. A la 15ª columna le decimos ahora grupo 5A, 6A y 7A para terminar en la columna 17. Y todos ellos
pertenecen al bloque de los elementos representativos. Hasta la derecha tenemos el bloque de los gases nobles. Si ustedes se fijan, los gases nobles tienen todo su octeto completo, ¿sí? Si el grupo 7A o el grupo del flúor tiene 7 electrones de valencia en su capa más externa, el que le sigue, el neón, va a tener toda la capa completa, 8. Algunos le dicen que este es el grupo 8A. Y vemos que su capa de valencia está completamente llena, con 8 electrones. Por eso no reaccionan tan fácilmente, ¿vea? ¿Sí? Bien, tenemos este otro grupo que son los elementos de transición, los grupos del 3 al 12. Todas estas columnas se le llaman elementos de transición y además tenemos los que están hasta abajo en verde un poquito más claro, los elementos de transición externa. Recuerden que dijimos que estos elementos de transición interna lo que tienen es que es la serie del antánido y del actínido. Y lo que tienen es que representan el fondo prácticamente de la tabla periódica. Es decir, ya no corren en una fila, sino que corren como en el fondo de esta diapositiva. Recuerden que todos los lantánidos pertenecen al grupo 3 y al período 6. Y todos los actínidos pertenecen al grupo 3, período 7. Y entonces tenemos varios bloques, elementos representativos, los que están en rosa, elementos de los gases nobles o grupos de los gases nobles y los grupos de los elementos de transición y además el bloque de los elementos de transición interna. Entonces, cuando hablamos de las estructuras de Lewis, básicamente estamos hablando de la representación de un electrón por puntos para elementos representativos. Y por eso aplicamos aquello de 1A, grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A, grupo 4A, grupo 5A, grupo 6A, grupo 7A, para los elementos representativos. De ahí que cada uno de estos grupos de los elementos representativos nos indican, de acuerdo al número, el número de electrones de valencia de los átomos, de los elementos que se encuentran ubicados ahí. Por ejemplo, para el hidrógeno, decíamos que solo tiene un electrón y lo tiene en el nivel 1. Esa es la capa más externa para el hidrógeno. Para el litio también va a tener un electrón en la capa de valencia, ya no en el nivel 1, no en el periodo 1, en el periodo 2, es decir, en el nivel 2, vea. Y así el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, todos tienen un electrón de valencia, nada más que en una capa cada vez más alta. ¿Sí? Entonces, para los elementos del grupo 1A es un electrón de valencia. Para los elementos del grupo 2A son 2 electrones de valencia. Y así, hasta los elementos del grupo o pertenecientes al grupo 7A tienen 7 electrones de valencia. 7 electrones ubicados en la capa más externa. Entonces, como nos decían, bueno, vaya a la tabla periódica y vea cuáles son los electrones de valencia. Con esta tabla es bien fácil porque ahí los tenemos representados, pero una tabla normal no va a tener representados todas las estructuras de Lewis, vea. Porque estas son las estructuras de Lewis, señores, para cada uno de los elementos. Lo que nosotros vamos a ver son el número de columna, es decir, el número de grupo para los elementos representativos en donde se encuentra. En este caso tenemos el magnesio y vean que tenemos en el segundo grupo. Entonces, desde el momento en que vemos que está en el segundo grupo, sabemos que tiene 2 electrones de valencia. ¿En qué capa? Bueno, sería en la tercera, vea. Recuerden que las capas son los períodos, vea. Entonces está en el tercer período
Y ahí tienen sus 2 electrones de valencia. Para el litio, ¿cuáles son los electrones de valencia? Bueno, vamos a ver a qué grupo pertenece. Pertenece al grupo 1, ¿sí? Tiene un electrón de valencia. Desde que lo ubicamos en el grupo ya sabemos, vea, cuántos electrones de valencia tiene. En este caso, esos electrones de valencia están ubicados en la capa 2. Eso no nos lo pide el ejercicio, vea, pero nosotros ya lo vamos adelantando. Bien, queremos comprobar si en realidad tiene ese número de electrones de valencia que acabamos de decir a partir de la visualización en la tabla periódica. Pues entonces vamos y hacemos la configuración electrónica. Recuerden, los electrones de valencia son los que están en la capa más externa. Entonces vamos con el magnesio, vamos con el litio y vemos su configuración. Decíamos entonces que, bueno, aquí es de a la del magnesio, no es, el símbolo nos indica que el número atómico son 12 y el número de masa son 24. Quiere decir que tenemos que ubicar 12 electrones. Entonces, comenzando, utilizando el principio de Aufbau, ¿sí? Que es este esquemita, vea. Entonces decimos que tenemos que ubicar 12 electrones en orden para hacer su configuración electrónica. Comenzamos con el nivel más interno, el que está más cerca del núcleo, 1s, y ahí colocamos 2 electrones, 1s2. Seguimos con la segunda flecha roja que es 2s, nos indica 2s. Colocamos 2s2. Hasta ahí llevamos ubicados 4 electrones, pero tenemos que ubicar 12, vean. Entonces seguimos con la tercera flecha roja que nos dice que ubiquemos en el 2p. 6 electrones caben ahí, vea. 2 por cada orbital p. 2p6. Hasta ahí tenemos 6, 8, 10. Todavía necesitamos ubicar unos 2 electrones más. Siguiendo la flecha, entonces saltamos al 3s. 3s2. Y hasta ahí porque son 12 electrones del magnesio que teníamos que ubicar, vea. 6, 7, perdón, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuál es la capa más externa para el magnesio? Bueno, la que tiene N más alto, es decir, el nivel 3. Esa es la capa más externa. Los orbitales más externos o los orbitales pertenecientes a esa capa más externa son orbitales S. ¿Cuántos electrones hay en esa capa más externa? 2. Entonces, los electrones de valencia del magnesio son 2, como efectivamente habíamos visto en la tabla periódica, ¿no? Si los investigadores que ordenaron la tabla periódica lo tenían todo esto bien pensado, ¿vea? Para el litio tiene 3 protones en el núcleo, es decir, número atómico y número de masa 6. Nos interesa 3. Entonces, haciendo la configuración electrónica, siempre con la regla de Aufbau, decimos 1s2, 2s2, pero ya no es 2s2, ¿por qué? Porque solo tenemos que ubicar 3. Entonces decimos 1s2 y 2s1. ¿Cuál es la capa más externa? El 2, nivel 2. ¿Cuál es el tipo de orbital? S. ¿Cuánto es el número de electrones en esa capa más externa? 1. Entonces los electrones de valencia son 1. Lo que efectivamente veíamos al revisar únicamente la tabla periódica. Es coincidente, ¿ve? Entonces, ya lo comprobamos que efectivamente ese es el número de electrones de valencia. 2 para el magnesio, 1 para el litio. Pasamos entonces a la parte 2, ahora aplicaciones del enlace químico con el problema 4. Y nos pide que escriba la representación de Lewis o punto electrón para los átomos D. Son 6 átomos. Nosotros vamos a trabajar con 2, el calcio y el silicio. Para cada uno de ellos diga a qué grupo pertenece.
Entonces tenemos que hacer la representación de Lewis. Fíjense, como ahorita no nos dice que utilicemos la tabla periódica, quiere decir que la tabla periódica no la vamos a ver por el momento. Entonces, para poder escribir la representación de Lewis, tenemos que conocer cuáles son los electrones de valencia. Y para poder conocer cuáles son los electrones de valencia, tenemos que conocer cuál es la configuración electrónica. Y para poder construir la configuración electrónica, tengo que conocer cómo es el orden de llenado y cuáles son los tipos de orbitales que están participando. Entonces, todo eso ya lo hicimos antes, ya ahorita nada más es un repaso. Entonces decimos, vamos a construir en principio las configuraciones electrónicas del calcio y del silicio. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el número atómico tanto del calcio como el silicio. Ahí entre paréntesis los he colocado. Para el calcio es 20 y para el silicio es 14. Si alguien se está preguntando, ¿y este número nos lo van a dar en el examen? Probablemente. Y si no nos lo dan, entonces lo vamos a buscar, vea, en un libro, en una tabla, lo que sea, donde podamos encontrar los números atómicos de los elementos. Buscamos al calcio y buscamos al silicio. El número atómico entonces es el que nos va a servir. Entonces, con la regla de Lewis, perdón, con la regla ¿de quién dijimos? De Aufbau, vamos y construimos la configuración electrónica. En este caso para el calcio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Alguien puede preguntarse, ¿y esta configuración electrónica me la van a dar? Seguramente que no, señores. Seguramente ustedes la tengan que construir y seguramente en el examen no les quede tiempo de andarla buscando en internet o de pedírsela al compañero. Entonces es mejor saber cómo hacerla para de una vez hacerla. ¿Vea? Esto se hace ¿en qué? En menos de un minuto quizás, vea, ¿sí? Bien, entonces para el calcio que tiene 20 electrones, desarrollamos esta configuración electrónica. ¿Cuál es el nivel más externo? 4. ¿Cuáles son los electrones de valencia? 2, porque sabemos que los electrones de valencia son los que están en la capa más externa. Identificando esa capa más externa, sabemos cuáles son los electrones de valencia, señalados aquí por una flecha roja con borde azul. Y desde ahí decimos entonces que el calcio pertenece al grupo 2A, es decir, el grupo 2 en general, vea, ¿sí? Y la representación de Lewis entonces estaría formada por su símbolo químico Ca, vean que es esta A, no es la A redondita, vea, sino que es esta A, Ca de calcio, y los 2 electrones de valencia junto al símbolo. Esta es la representación de Lewis. Para el silicio, decimos que es 14. Lo primero que tenemos que hacer entonces es, a partir de 14 como número atómico, desarrollar la configuración electrónica. En este caso es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y hasta aquí tenemos 6, 8, 10, 12. Nos falta ubicar 2, vea. Los ubicamos en el 3p2. ¿Cuál es la última capa, señores? ¿Y por qué la última capa? Bueno, porque en la última capa están los electrones de valencia, que son los que se ubican junto al símbolo para representar en estas estructuras de Lewis. Entonces tenemos que la capa más externa la vemos aquí en un círculo amarillo, es la capa 3. ¿Cuáles son entonces los electrones en esa capa más externa? Bueno, son los 2 electrones que vemos en la subcapa S y los 2 electrones que vemos en la subcapa P, es decir, orbitales tipo S y tipo P. Son 4 electrones. Por lo tanto, en los grupos de la tabla para los elementos representativos, esto pertenece al grupo 4A, es decir, al grupo 14 en general. Y su estructura de Lewis es SI, el símbolo del silicio, con 4 puntos. Estos 4 puntos, recordemos, representan los 4 electrones situados en la capa más externa del
el átomo de silicio. Y esas son las representaciones de Lewis, y esos son los grupos a los que pertenece sin ver la tabla periódica. Seguramente si nos vamos a la tabla periódica, vamos a ver exactamente lo mismo. Utilizando ahora la tabla de la UPAC, la que está en el aula digital, que se nos ha sugerido utilizar, vamos y ubicamos el calcio. Vemos que el calcio efectivamente tiene Z, tiene el número atómico igual a 30, ¿sí? Se ubica en el cuarto período y en el grupo 2A, ¿sí? En el grupo 2A, como nosotros habíamos visto, según la configuración electrónica y según los electrones de valencia que nosotros identificamos en la configuración electrónica. Para el silicio, número atómico 14, se encuentra en el grupo 4A, ¿sí? Del grupo total o general, número 14, ¿vea? Pero dentro de los grupos representativos es el grupo 4A para el silicio. ¿Con cuántos electrones de valencia? Bueno, el número del grupo decíamos que nos lo dice, el número del subgrupo, ¿vea? En este caso 4A. Ese es el número de electrones de valencia, que es el número que vamos a utilizar de puntos alrededor del símbolo cuando estamos haciendo la representación de Lewis. Es decir, señores, la representación que ya habíamos visto anteriormente, vea, la representación en la que calcio tenía 2 puntitos que simbolizaban esos electrones de valencia, ¿sí? Y el silicio tiene 4 puntitos que representan esos electrones de valencia que directamente en la tabla periódica nosotros podemos ver cuál es. Ahora, si me preguntan el nivel electrónico más externo o la capa electrónica más externa, en el caso del silicio, la 3, ¿sí? 1, 2, 3, el número de periodo. Para el calcio es entonces la 4. El número de periodo me está indicando la capa más externa de este átomo. Quiere decir que el calcio tendría sus electrones más externos en la capa 4. 2 electrones en esa capa 4. Bien, jóvenes, y con esto llegamos al final de esta guía de discusión correspondiente a la guía 3. Espero haya sido de provecho, espero les sirva, la consulten, la revisen y si les ha surgido alguna duda, anótenla y en la sesión síncrona le hacen llegar esas consultas a su tutor o a su instructor y estoy segura que cualquiera que sea su guía, estarán encantados de responder a sus inquietudes. Llegamos hasta acá, jóvenes, muy buena suerte y estudien mucho.